Bienvenidos una vez más al podcast de Tonterías Variadas todas las semanas. Aquí nuestro locutor estrella Luis y su colega el raro Marcos. Un placer con vosotros otra vez. Hoy venimos a hablar de un tema banal, trivial, que todos conocemos en nuestro día a día, pero con un enfoque un poco distinto. Vamos a hablar de las redes sociales. Luis, ¿tú qué opinas de las redes sociales? Exactamente, hoy trataremos temas, en este caso yo, una persona que piensa que las redes sociales deberían seguir existiendo en nuestra sociedad, y en este caso Marcos es una persona que piensa que no deberían existir o que se debería trabajar de una manera diferente. O limitarlas un poco, pero bueno, que si dejan de existir tampoco importaría. Bueno, vamos a empezar haciendo una pequeña introducción y bueno, pues vamos a ver qué son las redes sociales y cómo surgieron, en fin. Pues surgieron como plataformas digitales diseñadas para conectar personas y facilitar la comunicación entre ellas, ¿no? La primera que salió fue una llamada 6 Degrees, que se creó en Nueva York en el 97, y después fueron surgiendo otras como MySpace, LinkedIn, y luego en 2006 Twitter, en 2004 Facebook, perdón por el cambio de orden, y después ya surgieron Instagram, Snapchat, TikTok y las que todos conocemos. Bien, yo creo que esto se tuerce cuando llega a Facebook. Luis, ¿tú qué piensas? Bueno, Facebook principalmente es de las redes sociales más desarrolladas y es la que, como la base de la de hoy en día. Para mí, muchas de las redes sociales que han salido en estos últimos años son como un reflejo mucho más mejorado que Facebook, que sin embargo yo apoyo mucho porque Facebook permitió un mejor enlace entre personas, un mayor conocimiento de un montón de culturas a través de las redes sociales, incluso idiomas, personas, culturas, demás. Básicamente, gracias a las redes sociales ha existido una globalización muy interesante. Hombre, yo creo que desde luego que es un hecho que cuando se plantan los cimientos de algo nuevo, pues todo el mundo está a favor, ¿no? Ya, sobre todo cuando conectas amigos, pues tienes gente fuera y lejos que puedes conectar y hablar mucho más fácilmente, ¿no? Porque antes de hacer tú el Skype, qué coñazo, macho, es que no funcionaba nunca, ¿eh? No, nunca. Que no tiraba nunca, pero la primera red social de muchos jugando a la PSP, el Skype. El Skype, muy importante. Pero bueno, después pues ya llegamos nosotros, gente completamente imbuida en las redes sociales. ¿Tú desde cuándo tienes redes sociales? Yo recuerdo que mi primera cuenta de redes sociales fue Instagram en 2014. Yo creo que también parecido, ¿eh? 2014. En 2014, impulsado porque yo veía a mis primos mayores y a mi hermano utilizarlo y veía también cómo, a la vez que Snapchat, un poquito toda la vez, cómo utilizaban los efectos, del típico efecto del perrito de la lengua que se está poniendo como otra vez, ¿eh? Estamos volviendo atrás. Exacto, yo un poquito impulsado por eso porque como niño de primero de la ESO aproximadamente, veía eso y a mí me gustaba un montón hacerme solo fotos, sin más, no utilizar la red social para socializar, sino utilizar la red social como medio para poder hacerme una foto chula y enseñárselo a mi madre. Yo era el típico que subía la típica foto del gorrito de Instagram. Sí, pero bueno, sí, y por eso yo renace mi odio desde ahí. En fin, el tema de hoy es la limitación que se está imponiendo en ciertos países en las redes sociales, ¿no? Y sobre todo con la llegada y el auge de TikTok, ¿no? Sí. TikTok, como todos sabemos, es una red social, antes se llamaba Musical.ly, la compró una empresa china y la desarrolló para crear lo que es hoy en día TikTok, la red social más popular y que más sube en cuanto a tasa de porcentaje de nuevos integrantes, nuevo contenido, publicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso ha creado un montón de cosas nuevas, como por ejemplo la manera de crecer en redes sociales, que en TikTok es mucho más exponencial la manera en la que creces respecto a otras redes sociales, porque hay muchísima gente, hay mucho movimiento. La viralidad es muy fácil también, el contenido se extiende mucho y algo que TikTok ha traído que a mí me parece algo que es beneficioso para las redes sociales, pero malo para la gente, que es la pantalla infinita. Exacto, el scroll. Cuando en Instagram yo estaba antes, pues solo me salían los contenidos que yo seguía, ¿no? Pero ahora con la pantalla infinita te empieza a recomendar contenido que te recomienda el algoritmo, que tiene que ver con lo que tú das me gusta, lo que tú sigues. Entonces, es una forma de extender el conocimiento al que tú accedes en redes sociales, pero también es una manera de hacer que la gente se quede más tiempo en la red social, ¿no? Sí, bueno, en ese caso yo sí que pienso que es algo a solucionar, la verdad. En este caso las redes sociales, yo vengo a defenderlo en este caso como algo lúdico y no como algo que sea como algo que te pueda absorber el cerebro, sí, o te haga perder la percepción del tiempo, porque a nadie seguro que a nadie no le ha pasado que está tirado en la cama, son las 12 de la noche, me apaga el TikTok o cualquier red social, lo que sea. Y de repente son las 2. Sí. Efectivamente. Entonces yo quería partir un poco desde esa base, ¿no? Porque hay algo que pasa en China. En China, creadora de TikTok, lo recordamos, el TikTok está limitado al uso de 2 horas por día. Y los niños de instituto, no tengo el dato ahora mismo, pero me parece que ellos aún menos pueden acceder y a las 10 de la noche se cierra la aplicación. Más aún, el contenido que se difunde en TikTok en China se ha demostrado que es contenido
de provecho, ya sean médicos, gente estudiando, maneras para organizar tu día, maneras para ser más productivo, y aquí el contenido que se difunde en Europa y en el resto del bloque occidental son contenido más de entretenimiento, pero que podríamos decir que es un entretenimiento basura, ¿no? En este caso sí, el contenido europeo, la verdad que sí es un contenido, en este caso, muy de vez en cuando, o quizá ahora está empezando a salir un contenido más lúdico, o quizá más resolutivo en este caso, porque se pueden ver mucho en redes sociales, pues, gente que sube pues este contenido menos lúdico o más... de consumo rápido, sí. Sí, fast post. Sí, fast post. Pero también existe ahora, pues, en TikTok y demás, bueno, en Instagram, TikTok es como lo más puntero a día de hoy, donde hay publicaciones muy resolutivas donde te enseñan pues tips para hacer tareas de casa, tips para estudiantes, donde están museos en Madrid, por ejemplo, museos gratuitos de Madrid, planes, etc. Esas cosas pues yo son las que defiendo en las redes sociales en este caso. También entiendo que tenga que haber un poco de entretenimiento porque si no, las redes sociales se pueden llegar a entender como una simple biblioteca de información. Sí. Y no una manera de desconectar tampoco. Sí, pero eso es el problema, Luis, puede ser una biblioteca de información, pero en la que la información no está seccionada, ¿me entiendes? O sea, ahora mismo te puede salir algo interesante que salirte un consumo de red social con ningún tipo de provecho. Y ahí ese es mi punto. A mí me pone a pensar el hecho de que en China, país creador de TikTok, esté limitado el contenido a contenido solo de provecho y solo a 2 horas diarias y que en el resto del país no haya limitaciones. Como hemos visto, en Estados Unidos se está intentando banear TikTok. Pues debido a que pues es la información que usa la gente que usa TikTok en Estados Unidos pues va directa a China, entonces pues hay un conflicto de intereses entre países, una fuerza geopolítica muy grande como es China, está recibiendo información de primera mano de ciudadanos estadounidenses. Pero yo creo que el problema ahí real no es ese, yo creo que el problema real de las redes sociales son las inseguridades que se crean dentro de la gente que las usa en su día a día, de una manera intensiva. Es decir, ¿en qué nos fijamos hoy en día? Pues yo qué sé, pues mucha gente que yo conozco, sobre todo chicas, se fijan en influencers, ¿no? Gente que como que promueve un estilo de vida bastante inalcanzable para la gente y eso yo creo que crea un rechazo hacia tu propio estilo de vida, ¿no? En ese caso sí, puede existir incluso debido a eso una despersonalización de solo querer ser esa persona y vivir por y para parecerte a esa persona y tener ese mismo tipo de vida, esos hábitos, incluso a veces en la manera de hablar o manera de actuar. Desde luego, yo creo que nos proporcionen inspiración las redes sociales, creo que en vez de proporcionarnos inspiración, nos hacen calcar lo que vemos, ¿no? Es un poco de ese tipo, ¿no? Y yo he pensado varias veces en quitarme las redes sociales. Yo tuve la suerte de que me hackeasen mi cuenta principal en 2022 y ahora solo tengo una cuenta un poco más pequeña en la que pues me aparece menos contenido basura, pero ya antes seguía creo que casi 2000 cuentas, con lo cual mi Instagram estaba todo el rato lleno de cosas que a mí realmente tampoco me interesaban. Y lo peor de todo, Luis, es que cuando yo me pierdo en los reels de Instagram, estos vídeos cortos, después de ver unos cuantos ya ni me acuerdo de qué he visto. ¿A ti te pasa eso? Eso también es propio de lo que estábamos hablando antes, de que te absorbe, simplemente estás pasando el tiempo, pasando scroll, pero también puedo entender que la gente lo haga, pero no de esas formas, pero la verdad, sí que es verdad que, por ejemplo, en tu caso, que sí que has, como por así decirlo, moldeado tu nueva cuenta para que sea por y para tu gusto, al igual que yo he empezado a moldear la mía ahora mismo, dejando así, pues quizá cuentas que no me aportaban nada o quizás simples cuentas de puro entretenimiento rápido, sí. Sin valor. Y ahora, pues por ejemplo, en este caso, pues cuentas taurinas, periódicos, gente que te enseña planes que hacer por Madrid, en este caso, un montón de cosas que, bueno, al día a día ayudan también sin dejar de lado, pues ese entretenimiento que, bueno, de vez en cuando, pues cada 2 publicaciones, quizá de periódico y de actualidad taurina o de historia taurina, pues va bien también un poco de pues, echarse unas risas. Sí, y yo también, bueno, quería empezar a cerrar esta sesión de podcast hablando de algo que ha pasado en Nueva Caledonia últimamente. Nueva Caledonia, que es, bueno, era colonia francesa, ahora pertenece al territorio francés en Outre-mer, como se llama, de otros mares, que se contenido fuera de la península francesa, como península, del territorio nacional francés. Ha habido unas revueltas, no sé si lo has visto, unas manifestaciones muy fuertes, en las que ha habido 4 policías muertos, y lo que ha hecho Emmanuel Macron, el presidente de Francia, es ilegalizar TikTok. Entonces, ¿en qué lugar deja eso TikTok? ¿En un sitio de entretenimiento o en un instrumento de control? O en un instrumento, o sea, es más bien, podría ser por una parte un instrumento de control, como lo hace China pues, con otros sitios, o un instrumento de liberación de la gente, ¿no? Porque Emmanuel Macron ha ilegalizado TikTok justamente pues para que no haya una contraopinión, una respuesta a lo que él ha hecho, ¿no? Con esta imposición, ¿no? ¿Tú qué piensas de esto, Luis? Pues bueno, primeramente, que bueno,
pues lo que ha pasado Nueva Caledonia. en esta zona de Francia, en Nueva Caledonia, pues bueno, pues es algo que lamentablemente pues ocurre en muchísimos sitios y que las medidas que se han tomado quizás son un poco excesivas, ya que, bueno, puedo llegar a entender el punto del presidente francés que ilegalice TikTok, pues bueno, para que no se difundan imágenes, para que no se hable de ello, para que no sea trending topic quizá en lo que viene siendo el SEO local del país, pero me parece también limitar un poco lo que venía hablando yo antes. La libertad de expresión. Exacto, libertad de expresión. Flujo de información. Exacto, pues bueno, utilizarlo de una manera lúdica, simplemente pues ha vetado de cierta información a gente de Nueva Caledonia que quizá no tenía nada que ver o no quiere tener nada que ver con este pequeño conflicto que ha ocurrido. Desde luego. En fin, bueno, locutores, internautas, compañeros, ¿en qué lugar nos dejan las redes sociales a los jóvenes? ¿Gente con inseguridades? ¿Gente con nuevos gustos? ¿Gente con nuevas inspiraciones? ¿O clones los unos de nosotros, no? Habrá que reflexionar sobre el tema. Nos vemos la semana que viene en Basuras Variadas. Muchas gracias. Nos vemos.